Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal Matemáticas al alcance de todos. En esta ocasión resolveremos un ejercicio de optimización utilizando el método Simplex. El ejercicio que vamos a resolver plantea que existe una empresa que desea conocer su nivel óptimo de producción de los dos bienes que produce en dos plantas diferentes. Este nivel de producción deseamos que le permita maximizar sus beneficios, sabiendo que los precios a los que puede vender cada uno de los bienes son 800 pesos el primer bien y 650 el segundo bien, considerando adicionalmente que tiene restricciones productivas, ya que en la planta A gasta 4 horas hombre de trabajo en producir el bien 1 y 3 horas hombre de trabajo en producir el bien 2, y tiene una capacidad de 450 horas hombre para ocupar. En la planta B tarda 3 horas en producir el bien 1 y 3 horas en producir el bien 2, con una disponibilidad de 360 horas hombre de trabajo. Debemos recordar que las cantidades que resuelven el sistema deben ser mayores o iguales que 0. Bien, entonces vamos a la solución de este sistema. En primer lugar, vamos a plantear nuestra función objetivo diciendo que Z, o sea, el ingreso, va a ser igual a 800 por la cantidad de unidades del bien 1 que se vendan, más 650 por la cantidad del bien 2 que se vendan. Esto es sujeto a las siguientes restricciones. 4 horas que tarda en producir el bien 1 más 3 horas que tarda en producir el bien 2 en la planta 1 deben ser menores o iguales a 450, es decir, no puede superar las 450 horas de trabajo. En la planta B, por otro lado, tarda 3 horas en producir el bien 1 más 3 horas de producir la cantidad del bien 2 que vaya a producir. Todo eso debe ser inferior a 360 horas hombre de trabajo. Además, cuando encontremos una solución, las cantidades x1 y x2 que encontremos tendrán que ser mayores o iguales que 0. Es decir, las cantidades productivas tienen que ser mayores o iguales que 0. Se puede producir 0 de un bien o algo mayor que 0. Pero no puede producirse cantidades negativas. Puede haber sistemas de ecuaciones lineales que tengan soluciones para algunas variables negativas, pero económicamente en este caso no tendría sentido porque estamos hablando de producción. Pasando esto ahora a un sistema de ecuaciones lineales, donde igualaremos la función objetivo a 0, tendremos lo siguiente. Primero, la función objetivo será z, vamos a igualarla a 0. Por lo tanto, el 800x1 que estaba del lado derecho de la igualdad, lo vamos a pasar como menos 800x1 y el 650x2 lo vamos a pasar como menos 650x2. Eso va a ser igual a 0. Luego, las restricciones las vamos a hacer en lugar de desigualdades, igualdades. Y para ello vamos a agregar algo que llamaremos variables de holgura. Ahorita vamos a ver qué son y cuáles son. Entonces tendremos en principio, esas son las variables de holgura. S1 para la planta 1 y S2 para la planta 2. Es decir, cada planta tendrá su variable de holgura que será la que permita igualar las desigualdades, que permita convertir las desigualdades en igualdades en caso de que pudiera haber algún sobrante, en este caso de tiempo de trabajo. Por lo tanto, nuestras restricciones quedarían de la siguiente manera. 4x1 más 3x2 más la variable de holgura de la planta 1 o de la planta A, que en este caso sería nuestra variable de holgura 1, eso debe ser igual a 450 horas hombre de trabajo. Y tendremos 3x1 más 3x2 más la variable de holgura 2 igual a 360 horas hombre de trabajo. Estos datos de nuestro sistema de ecuaciones lineales los vamos a pasar ahora a nuestra tabla Simplex, donde solamente pasaremos los coeficientes de cada una de las variables. Tenemos la variable z, la variable x1, la variable x2, que estas tres son variables de decisión. Y luego tendremos nuestras variables de holgura, S1 y S2, que solamente serán auxiliares para poder convertir las desigualdades en igualdades. Bueno, empezaremos presentando nuestra tabla con una primera columna que llamaremos R, que representará los renglones. Luego pasaremos, tendremos 3 renglones, porque tenemos justamente 3 ecuaciones, que son las que vamos a meter en nuestro sistema. Y luego pondremos en el encabezado las variables z, x1, x2,
la variable de holgura 1, la variable de holgura 2 y finalmente en la última columna tendremos los respectivos resultados que en principio van a ser los resultados que tiene cada una de las igualdades. Posteriormente pasamos entonces a poner los coeficientes de cada una de las variables. En nuestra nuestra función objetivo, que es la de z, tenemos a z con coeficiente 1, x1 con menos 800, x2 con menos 650, S1 0 y S2 0. ¿Por qué 0? Pues porque no aparecen en esa ecuación y el resultado que tenemos acá es 0. Luego tendremos en nuestro renglón número 2, que será nuestra primera restricción, coeficiente 0 para z, puesto que no aparece, 4 para x1, 3 para x2, 1 para la variable de holgura 1 y 0 para la variable de holgura 2, porque no aparece. Esto tiene que ser igual a 450. Renglón 3, tendremos coeficiente 0 para z, 3 para x1, 3 para x2, 0 para la variable de holgura 1 y 1 para la variable de holgura 2. Eso tiene que ser igual a 360. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a revisar nuestras variables de decisión, que son z, x1 y x2, y vamos a buscar la más negativa, ¿ok? O el valor más pequeño, en este caso la más negativa es la que está más a la izquierda del 0, o más alejada del 0, pero los negativos, que es la columna de la variable x1. Bueno, se encuentra en la columna de la variable x1. Luego vamos a tomar los coeficientes de x1 en las restricciones, o sea, 4 y 3, y los vamos a utilizar para dividir, 4 y 3 los vamos a utilizar para dividir a los respectivos resultados de su renglón. Por ejemplo, 450 entre 4 y 360 entre 3. 450 entre 4 nos da 111.2 y 360 entre 3 nos da 120. De estos dos nos vamos a quedar con el más pequeño. En el renglón donde se encuentre el resultado más pequeño de esas divisiones que hicimos, vamos a tomarlo como nuestro renglón pivote. La primera fue columna pivote y ahora tenemos renglón pivote, y el valor que se encierre entre renglón y columna lo vamos a llamar elemento pivote, ¿ok? Ese va a ser nuestro pivote. Ese elemento nos va a servir para hacer unos y ceros en esa columna con algunas operaciones muy sencillas: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Bueno, primero, ese elemento lo vamos a volver 1 utilizando multiplicaciones o divisiones. Lo más sencillo es utilizar una división. Entonces, para volver 1 ese 4, lo más fácil de hacer es dividir ese 4 entre 4, que de hecho ya lo utilizamos para dividir el 450 del renglón pivote entre 4. Bueno, entonces, pero como esto proviene de una ecuación, yo no puedo dividir solamente el 4 entre 4 y dejar todo lo demás como está, sino que debo utilizar todos los elementos de esa misma ecuación, que en este caso van a ser todos los elementos del mismo renglón, entre el mismo valor para que la ecuación se mantenga inalterada. Recuerden que esto proviene de un sistema de ecuaciones. Entonces, primero dividimos, bueno, vamos a mantener el renglón 1 y el renglón 3 inalterados en principio, y luego el renglón 2 todo completo lo vamos a dividir entre 4. Entonces, ya que sabemos esto, vamos a poner primero los encabezados, es decir, todas nuestras variables, y el resultado al final, el título de las columnas. Pasamos todos los datos: 1, menos 800, menos 650, 0, 0 y 0 en el renglón 1, 0, 3, 3, 0, 1 y 360, el valor sin haber sido dividido antes, el 360, porque ese es el valor original y no le estamos haciendo nada. Y luego el renglón 2 todo lo vamos a dividir entre 4. 0 entre 4 es 0, 4 entre 4 es 1, 3 entre 4 es 3 cuartos, 1 entre 4 es 1 cuarto, 0 entre 4 es 0 y 450 entre 4, 112.5. Yo particularmente prefiero siempre utilizar las fracciones, y aunque en este caso los decimales provenientes del resultado de estas fracciones son decimales finitos, prefiero siempre usar fracciones en lugar de decimales, en la mayoría de los casos. Bueno, entonces ahora, ya que tengo estos resultados, recordamos que ese 1 que acabamos de obtener es nuestro elemento pivote.
Por lo tanto, lo vamos a seguir manteniendo como elemento pivote. Y lo vamos a utilizar ahora para tratar de hacer ceros en los elementos de la misma columna donde se encuentra ese elemento pivote, mediante sumas y restas de los inversos aditivos de cada uno de los elementos que se encuentran en la misma columna. Ahora en este caso el renglón 2 lo voy a mantener inalterado y veamos. Para que este 800 se vuelva 0, yo debería de sumarlo con su inverso aditivo, que sería 800 positivo. Y luego el 3, para que se vuelva 0, debería de sumarlo con su inverso aditivo, que es menos 3. Pero todo esto operado con el elemento pivote. Es decir, debo volver el elemento pivote, el inverso aditivo de menos 800 y el inverso aditivo de 3. Primero de manera independiente. Entonces, para que el 1 se convierta en el inverso aditivo de 800, debería de multiplicarlo por 800 positivo, y luego cuando sume menos 800 más 800 se volverá a 0. Y eso debo hacerlo con todo el renglón 1 operado con el renglón 2, que es lo que vamos a hacer a continuación. Es decir, el renglón 1 nuevo va a ser renglón 1, el anterior, este de acá arriba, más 800 veces el renglón 2 anterior, el de la tabla simplex previa. Y luego, para hacer 0, el 3 del renglón 3, debo mantener el renglón 3 anterior y sumarlo con menos 3 veces el renglón 2 de la tabla simplex previa. Así que entonces, pasemos a lo siguiente. El renglón 2 lo mantenemos 0, menos 1, 3 cuartos, 1 cuarto, 0 y 112.5. Ahora renglón 1 por 800 veces el renglón 2. Sería entonces 0 por 800, 0, más 1, 1. Luego 1 por 800, 800, menos 800, 0. Luego 3 cuartos por 800. Hacemos la operación. 800 por 3 cuartos. Por 3 cuartos. Y eso nos da 600. 600, entonces menos 650, pues eso me daría menos 50. Luego tengo 800 por 1 cuarto, que es 800 entre 4, sería 200. Y luego 0 por 800, 0, más 0, 0. Y luego tengo 112.5 por 800, eso me da 90.000, vamos a hacerlo. 112.5 por 800, eso me da 90.000. Y son los 90.000 que estamos poniendo ahí, ¿ok? Continuamos ahora con el renglón 3. Queremos hacer 0, recuerden, este valor que está debajo del elemento pivote. Y entonces será 0 por 3, 0 por menos 3, 0, más 0, 0. 1 por menos 3, menos 3, más 3, 0. Luego tengo 3 cuartos por menos 3, eso me da menos 9 cuartos, más 3 enteros, eso me daría como resultado 3 cuartos positivo, ¿ok? Luego tengo 1 cuarto por menos 3, pues eso me da menos 3 cuartos, más 0, menos 3 cuartos, y luego tengo finalmente 0 por menos 3, 0, más 1, 1. Y luego tengo 112.5 por 3 cuartos, 112. Perdón, por menos 3, 112.5 por menos 3. Y eso me da menos 337.5 más 360. Eso me da al final 22.5, ¿vale? Entonces, ese 22.5 lo ponemos como resultado de nuestro renglón 3. Y ya tenemos entonces 0 arriba y abajo de nuestro primer elemento pivote, que fue el de la columna de la variable x1, este de aquí, ¿ok? Ahora, ya que tenemos
este resultado, vamos a buscar otro elemento pivote porque nuestro objetivo es que solamente haya ceros y unos en las columnas donde se encuentran las variables de decisión, z, x1 y x2. Si se dan cuenta, en el de z ya empezábamos con 1 y solamente ceros abajo. En la variable de x1 acabamos de hacer 1 en el renglón 2 y luego 0 arriba y abajo. Y ahora nos tocará la siguiente variable de decisión, pero vamos a utilizar el mismo criterio que antes. Buscamos el valor más negativo, que sería menos 50, dentro de nuestras variables de decisión. Si ya no hubiera un valor negativo, tomaríamos el que nos queda, el positivo. En este caso, si hay negativo, lo tomamos como la columna donde va a estar nuestro elemento pivote. Y luego hacemos lo mismo que antes. Vamos a dividir ahora 112.5 entre 3 cuartos, me da 150, y 22.5 entre 3 cuartos, me da 30. Ahora, el más pequeño es el del renglón número 3, por lo tanto, el elemento pivote será el 3 cuartos del renglón 3. En este caso, el elemento pivote, no importa si hubiera sido en el renglón 2 o en el renglón 3, hubiera sido 3 cuartos, pero sí es importante identificar en qué renglón se encuentra el elemento pivote. En este caso es en 3 cuartos. Y ahora lo que vamos a buscar es que ese elemento pivote se vuelva 1. Y, pues nuevamente, la forma más sencilla de volver 1 un valor es dividiéndolo entre sí mismo. Entonces, lo que haremos a continuación será dividir todo el renglón número 3 entre 3 cuartos. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente operación. Renglón 1 y renglón 2 se van a mantener fijos, ¿vale? Así que empecemos. Pongamos primero nuestros encabezados, renglón z, x1, x2, variable de holgura 1, variable de holgura 2 y el resultado. Y ahora primero pasemos los renglones que no se van a modificar. Renglón 1 y 2 no se modifican. Entonces, renglón 1 será el mismo que el renglón 1 de la tabla anterior y renglón 2 será el mismo que el renglón 2 de la tabla anterior, es decir, de la previa. Por eso los pongo así, solo renglón 1 y renglón 2. Entonces, ahora sí, continuemos. Vamos a poner los valores que ya tenían: 1, 0, menos 50, 200, 0 y 90.000. Para el renglón 1, el renglón 2 es 0, 1, 3 cuartos. Un cuarto, 0 y 112.5. Recuerden, el original. Este fue el resultado de la división, pero no nos sirve por ahora, lo siento. Y ahora dividamos todo el renglón 3 entre 3 cuartos. Entonces, dividiendo el renglón 3 entre 3 cuartos, primero tenemos 0 entre 3 cuartos, 0. 0 entre 3 cuartos, 0 otra vez. Luego 3 cuartos entre 3 cuartos, 1. Menos 3 cuartos entre 3 cuartos me va a dar menos 1. Y luego 1 entre 3 cuartos me da 4 tercios, ¿ok? Ahí no voy a explicar eso por ahora, pero bueno, da 4 tercios. Y luego 22.5 entre 3 cuartos me da 30. Entonces mi elemento pivote ahora ya es 1 y lo voy a utilizar igual que antes para volver 0 los coeficientes de la variable x2 de su misma, que está en su misma, bueno, de la variable x2 de los renglones anteriores, en este caso, del renglón 2 y del renglón 1. Para ello tendré que buscar los inversos aditivos de menos 50, que será 50, y el inverso aditivo de 3 cuartos, que será menos 3 cuartos. Entonces pasemos a la siguiente operación, donde haremos lo siguiente. Ahora cambiará el renglón 1 y el renglón 2, y el que no cambiará será el renglón 3. El renglón 1 nuevo será el renglón 1 anterior más 50 veces el renglón 3, porque al multiplicar el elemento pivote por 50 me dará el 50 que necesito para que al sumarlo con el renglón 1 se haga 0 el coeficiente de x2 en el renglón 1. Luego el renglón 2 será igual al renglón 2 anterior menos 3 cuartos del renglón 3 anterior. Y el renglón 3 será igualito al que tuvimos en el paso anterior.
Tendremos igual arriba renglón, x1, x2, s1, s2 y resultado. Entonces, ahora, pues vamos a hacer las operaciones correspondientes. Empecemos multiplicando 0 por 50, 0, más 1, 1. Luego 0 por 50, 0, más 0, 0. Luego 1 por 50, 50, menos 50, 0. Luego tendríamos menos 1 por 50, 50, menos 50, más 200, 150. Luego 4 tercios por 50, pues son 200 tercios. Y finalmente 30 por 50 son 1500, más 90.000, pues me da 91.500. Vale, entonces el renglón 1 ya está. Ahora renglón 2. Empezaremos multiplicando 0 por menos 3 cuartos, me da 0, más 0, 0. Luego 0 por menos 3 cuartos, 0, más 1, 1. 1 por menos 3 cuartos, menos 3 cuartos, más 3 cuartos, 0. Menos 1 por menos 3 cuartos, pues me da 3 cuartos positivo. Más 1 cuarto, son 4 cuartos, y eso me da 1 entero. Luego tengo menos 3 cuartos por 4 tercios. Igual, no voy a explicar ahora por qué, pero menos 3 cuartos por 4 tercios, bueno, hagamos en la calculadora. Pongamos menos 3 cuartos por 4 tercios por 4 tercios. Ahí es multiplicación de fracciones directa. 3 por 4, 12 y 3 por 4, 12. Entonces eso me daría 1, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, menos 1 en este caso. Por lo tanto, ahí sería menos 1 más 0. Pues tendría entonces menos 1. Y luego tengo 30 por menos 3 cuartos. Vamos a hacerlo. 30 por menos 3 cuartos. Eso me da menos 22.5. Más 112.5 me da 90. Y simplemente reescribimos el renglón 3 y tengo 0, 0, 1, menos 1 y 4 tercios. Eso es igual a 30. Entonces ya tengo los resultados de mis respectivas variables de decisión. Donde está mi variable de decisión en la columna, en este caso la primera columna fue de z, la segunda columna de x1, la tercera columna de x2. Donde está el 1, ese va a ser el valor de la variable. Entonces z va a ser 91.500, x1 va a ser 90 y x2 va a ser 30. Ahora, esos son los resultados. ¿Cómo los puedo comprobar? Bueno, pues debo verificar que las ecuaciones se cumplan, o las inecuaciones, en este caso, las desigualdades. Entonces, empecemos. Primero, el ingreso debería ser igual a 91.500, es decir, x1 sería 90 y x2 sería 30. Veamos cuáles son la ecuación objetivo y las restricciones para comprobar. Entonces, en este caso, mi función objetivo es z igual a 800x1 más 650x2. Entonces tendríamos lo siguiente: 91.500, que es el valor que encontramos para z, debería de ser igual a 800 por
90, que es el valor que encontramos para x1, más 650 por 30, que fue el valor que encontramos para x2. Entonces hacemos estas operaciones y tenemos que 91.500 es igual a 91.500. Veamos. Vamos a hacer esto. 800 por 900 más 650 por 30. Es que no era 900, era 90, lo siento. Lo borramos. Ahora sí, 800 por 90 más 650 por 30. Y eso me da 91.500. Quiere decir que la igualdad se cumple, pero vamos a verificar que las restricciones del uso de horas hombre de trabajo también se cumplan. Entonces ahora tendríamos que tener 4 por 90 que vale x1 más 3 por 30 que vale x2 debería de ser menor o igual a 450. Entonces 4 por 90 me da 360, 3 por 30 me da 90 y 360 más 90 da 450. Es igualito, es decir, la restricción se respeta. Es igual, pero se respeta. Recuerden que es menor o igual, quiere decir que como máximo pueden gastarse todas las horas hombre de trabajo disponibles. Y finalmente tendremos 3 por 90 que vale x1 más 3 por 30 que vale x2 y eso debería ser menor o igual a 360. 3 por 90 es 270 y 3 por 30 es 90. Eso debería de ser menor o igual que 360. 270 más 90 pues son 360. Quiere decir que los resultados que encontramos efectivamente son correctos. Entonces, de esta manera se puede resolver un ejercicio de método simplex donde tenemos una función objetivo que querramos maximizar o minimizar también y que cuenta con restricciones, ¿ok? Lo que hicimos fue utilizar el método de eliminación de Gauss-Jordan, eso de hacer ceros y unos para las variables de decisión, fue utilizar el método de Gauss-Jordan. Y bueno, pues espero que haya quedado claro. Y esto fue todo por este tema. Nos veremos en un siguiente video de matemáticas al alcance de todos. Y recuerden que si el video ha sido útil, dar like, compartir y suscribirse al canal. Así que nos vemos en la próxima. Saludos.